Biología celular, repaso para la prueba ELA. La primera pregunta es ¿cuál es la unidad básica de todo ser vivo? Como lo vimos en clases, la unidad básica es la célula, de la cual podemos ver también distintos tipos de células. En la imagen apreciamos por el lado izquierdo la célula vegetal y al lado derecho la célula animal. Ambas son células eucariontes y comparten muchas estructuras en común, pero también tienen otras que la diferencian, que veremos más en profundidad luego. Es importante, sí, aclarar que hay bastantes modelos de organización celular, por tanto, nosotros vamos a dividir las células. ¿Cómo hacemos esta división? La primera o el primer factor y más importante es ver si éstas tienen o no compartimientos intracelulares con funciones y estructuras diferenciadas y específicos, que esos vendrían a ser lo que nosotros conocemos como organelos. Entonces, bajo esta división tenemos dos grandes grupos, las procariontes y las eucariontes. Las procariontes no poseen estos compartimientos intracelulares, por tanto ellas no tienen organelos, son células mucho más simples. Por otro lado, las eucariontes sí poseen estos compartimientos específicos para su metabolismo y nosotros las conocemos entonces como eucariontes, que son células más complejas. Otra gran diferencia entre ambos modelos celulares es que unas poseen núcleo, las eucariontes, y las procariontes no tienen núcleo. Sí, ambas poseen DNA, que es el material genético, pero en las células procariontes el DNA se organiza en una estructura libre en el citoplasma que se llama nucleoide, en cambio las eucariontes tienen este núcleo definido y rodeado por una membrana. Dentro de las procariontes, los ejemplos más típicos que conocemos hasta el día de hoy son las bacterias. Por otro lado, las células eucariontes se dividen entre sí entre célula vegetal y célula animal. Acá tenemos un ejemplo de célula procarionte, una bacteria, y acá tenemos las células eucariontes, donde tenemos la célula animal y la célula vegetal. Primero analizaremos las diferencias principales entre la célula eucarionte y la procarionte. Para comenzar, tenemos que ver el tamaño. La célula procarionte es una célula más simple, con un tamaño mucho menor. En cambio, la célula eucarionte, al ser más compleja, al tener estos organelos, necesita más espacio para organizar su citoplasma. Por tanto, las células eucariontes tienden a ser células más grandes. Otra gran diferencia es la presencia, como ya dijimos, de estos compartimientos intracelulares que tienen funciones específicas que ayudan al metabolismo de la célula, cuales vamos a conocer como organelos. En la célula eucarionte se encuentran presentes y en la procarionte no están presentes. Tercera diferencia, la presencia de pared celular. En todas las bacterias vamos a encontrar que existe esta pared celular que va por fuera de la membrana citoplasmática. ¿Puede variar su estructura? Sí, pero todas las células procariontes poseen pared. En cambio, en las células eucariontes no todas poseen pared. De hecho, solo las células vegetales poseen pared, mientras que las células animales no tienen pared. Por otro lado, está lo que conversábamos del núcleo. Ambas tienen DNA como material genético, como información, pero en la célula eucarionte posee núcleo. ¿Qué quiere decir que tenga núcleo? Es que hay una membrana que rodea a este DNA para protegerlo y se conoce como membrana o envoltura nuclear, mientras que el DNA de las bacterias se encuentra libre en el citoplasma. Ambos tienen ribosomas, similitud entre células eucariontes y procariontes. Ambos tienen una membrana celular o membrana citoplasmática. Ambos tienen citoplasma. Las procariontes muchas veces vamos a ver que tienen este DNA extranucleoide que está fuera de su DNA central, pero
se encuentra libre en su citoplasma y lo pueden compartir entre ellas, lo que fomenta la variabilidad genética. Acá tenemos estos dos grandes exponentes de las células eucariontes, que son las células animales más complejas, de mayor tamaño, y entre las exponentes de las procariontes tenemos las bacterias, que si bien no todas tienen la misma estructura, pero comparten bastantes cosas en común. Comenzaremos con las células más simples, que son las procariontes. Ya dijimos, son células menos complejas, tienen un menor tamaño y tienen tres constituyentes que son los más importantes. La membrana plasmática. Toda célula debe tener una membrana plasmática. Es esencial para la vida celular. Los ribosomas, nucleoide y el citoplasma donde están inmersos estos. Estas son estructuras importantes que comparten todas las bacterias. Primero tenemos la membrana plasmática. Dijimos que no puede existir una vida celular si no existe esta membrana plasmática. Primero sirve como barrera. En este caso, al no existir organelos, en esta juega un papel más importante las bacterias porque participan en el metabolismo celular. Las bacterias no tienen mitocondrias, por ejemplo, para generar energía. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen en su misma membrana. Los procesos metabólicos ocurren en esta membrana. Por eso toma aquí una especial importancia la membrana plasmática en las bacterias. Por la parte exterior, o sea, por fuera de esta membrana plasmática, siempre vamos a encontrar otra estructura que vamos a llamar pared celular. Como las bacterias tampoco tienen citoesqueleto, esta pared es la que le da la rigidez y le da la forma a la bacteria. Además, es importante porque, como dijimos, no todas estas paredes son iguales entre las bacterias y nos va a ayudar a diferenciarlas y a dividirlas en dos grandes grupos mediante una tinción, que es la tinción de Gram, y podremos dividir las bacterias Gram positivas y Gram negativas. Yendo más hacia adentro de esta bacteria, encontramos el nucleoide central y el citoplasma, que también son regiones que deben compartir todas las bacterias. Entonces, tenemos membrana plasmática, importantísimo. Pared celular o pared bacteriana, como aparece en esta imagen, que va justo por fuera de la membrana plasmática. Y hacia adentro encontramos el ribosoma, que están inmersos en el citoplasma. Tenemos el ADN este central que se encuentra en la estructura que vamos a conocer como nucleoide. Y también vamos a tener, como ustedes pueden ver aquí, este ADN que está afuera, que puede que esté presente, puede que no, pero que los vamos a conocer como plasmidios. Los plasmidios solamente se encuentran en las bacterias. En una célula eucarionte jamás vamos a poder encontrar un plasmidio. El citoplasma de las bacterias posee pocas estructuras. No está dividido en compartimientos, o sea, no tiene organelos. De las estructuras más importantes que podemos encontrar son los ribosomas, súper necesarios para generar las proteínas. También encontramos el nucleoide, las proteínas, enzimas y pequeñas moléculas que están disueltas en este citoplasma bacteriano. La región del nucleoide son regiones donde se encuentra el DNA organizado en una sola molécula, que está altamente plegado. Es un DNA de hebra simple en las bacterias, a diferencia que el nuestro, que es de doble hebra. Y este nucleoide que organiza el centro genético de las células bacterianas no va a poseer una membrana, por tanto, por eso recibe ese nombre. Es nucleoide, no núcleo, porque no tiene una envoltura nuclear, no tiene una membrana que lo recubra. De nuevo podemos ver lo mismo, que vendría a ser la pared celular, justo por fuera de la membrana plasmática. Después encontramos el citoplasma, los ribosomas, el nucleoide central y muchas veces pueden estar o no presentes estos plasmidios. En esta imagen observamos el flagelo, observamos la cápsula, el pili, que estas son estructuras que vamos a llamar estructuras facultativas. Otorgan alguna facultad a las bacterias, pero no siempre están presentes en todas ellas.
Entonces, habiendo terminado con las células procariontes, pasamos al otro gran grupo que son las células eucariontes. Estas son un poco más complejas, son de mayor tamaño, como ya habíamos dicho, y las células eucariontes las vamos a dividir en dos. La célula vegetal, por un lado, y la célula animal. Ambas son eucariontes, ambas son células más complejas, ambas tienen organelos y tienen bastantes similitudes. Pero así como tienen similitudes, también tienen diferencias. Lo que podemos apreciar en el cuadro de acá abajo. Una célula animal presenta centriolos. La célula vegetal no va a presentar centriolos porque no tienen esta estructura en su citoesqueleto. A menudo también encontramos cilios o incluso flagelos en las células, en algunas de las células animales, mientras que en la vegetal no los vamos a encontrar. Más sin embargo, la célula vegetal presenta plastidios. Estos plastidios se llenan de cloroplasto y es donde hacen el proceso de fotosíntesis. Nunca una célula animal va a hacer fotosíntesis. Y por otra parte, la célula vegetal tiene pared celular. Jamás vamos a encontrar una célula animal que posea esta estructura. Recordemos que la pared también es una estructura que estaba presente en las procariontes, que va justo por fuera de la membrana. Y en este caso, las células vegetales sí tienen pared, mientras que el animal no. En esta imagen de acá, ya la vimos en clases, todo esto que está al medio son estructuras que se comparten entre la célula animal y la célula vegetal, mientras que lo que vemos aquí en los extremos son estructuras que los diferencian. Otra diferencia que no dijimos en la vez anterior es la gran vacuola central. Ojo, gran vacuola central con respecto a su tamaño. En las células animales también podemos encontrar vacuolas. Lo que lo diferencia es el tamaño. Una célula animal no tiene una vacuola tan grande. Esta vacuola, incluso si ustedes lo ven en la imagen, es más grande que el núcleo. Entonces, como característica en general de los eucariontes, presentan núcleo, el núcleo contiene DNA, tienen gran cantidad de membranas internas, o sea, tienen estos organelos en los cuales ocurren sus reacciones metabólicas necesarias para la vida celular. Poseen además un citoesqueleto interno que le da forma y movimiento a la célula. Entonces, si teníamos estas características que eran importantes, otro punto muy importante son las membranas biológicas. Las membranas biológicas, primero, son indispensables para la vida de las células, tanto en procariontes como en eucariontes. Se encuentran siempre rodeando las células. También las encontramos adentro de las eucariontes, ayudando a formar organelos, estos compartimientos que tienen esta función específica. La membrana que rodea a todas las células se va a llamar membrana celular o membrana plasmática o citoplasmática, y es básicamente lo mismo. Vamos a ver, importantísimo, ¿cuáles son estos componentes de esta membrana citoplasmática? Primero, los lípidos, que los lípidos dijimos que son las grasas, las proteínas y los glúcidos o azúcares. Entonces, gracias a estos componentes que tiene la membrana citoplasmática, va a tener ciertas funciones también. La primera y más importante es delimitar y proteger a la célula. La rodea por fuera, es una barrera que es selectivamente permeable, o sea, quiere decir que permite o regula el paso de la sustancia, va a dejar ver que entra, que sale de la célula. Y además va a poseer receptores químicos que se combinan con moléculas específicas para permitir el recibir señales. O sea, cuando queremos que la célula tenga cierto comportamiento, produzca cierta sustancia o que lo que sea que el cuerpo necesite de una célula, lo va a hacer a través de estas señales. El primero de los componentes son las proteínas. Son bastante abundantes. Las proteínas, tenemos proteínas periféricas que se encuentran solo a un lado, puede ser por la cara externa de la membrana o por la cara interna, y las proteínas integrales que atraviesan la membrana. Estas proteínas tienen funciones específicas como por ejemplo recibir señales, regular el transporte. Las proteínas integrales generalmente muchas veces incluso van a generar canales, que son las que regulan el paso de las sustancias. Aparte de las proteínas, otro componente muy importante son los lípidos de la membrana. En ello tenemos los fosfolípidos, glucolípidos y el colesterol. Los más importantes y abundantes son los fosfolípidos. ¿Por qué? Nosotros dijimos en clases que para que una membrana se organice como tal,
esta tiene que tener una doble capa de fosfolípidos. Y los fosfolípidos tienen la particularidad que tienen una cola hidrofóbica, que va a repeler el agua, y una cabeza hidrofílica, que va a tener afinidad por el agua. Entonces, en esta doble membrana se va a organizar así. Las colas hidrofóbicas se van hacia el centro y las cabezas hidrofílicas hacia afuera, dando esta estructura donde se pueden insertar las proteínas y además los carbohidratos por fuera. Esta estructura fue planteada, el modelo como tal, modelo del mosaico fluido, por Singer y Nicholson, quienes dijeron que la membrana citoplasmática se organizaba de tal forma. Entonces, esta estructura, esta organización de la membrana se llama modelo de mosaico fluido, que nos dice que una membrana citoplasmática es una bicapa de fosfolípidos, colesterol, con proteínas, con azúcares o glúcidos, que esto va a ser los componentes principales de la membrana citoplasmática. Por último, y no menos importante, son los carbohidratos o glúcidos de la membrana. Las proteínas no sobresalen muchas veces solas hacia afuera, sino que se recubren por estos glúcidos, y cuando se une una proteína con un glúcido se llama glicoproteína. Si unimos a los lípidos con los glúcidos, glucolípidos. Estos glúcidos o azúcares siempre estarán por la cara externa de la membrana citoplasmática. Y el conjunto de estos glúcidos va a recibir el nombre de glicocálix, que el glicocálix es la identidad de la célula. Es como una credencial. Entonces, los carbohidratos dan soporte, se encuentran por fuera de la membrana citoplasmática, siempre por fuera, y lo más importante es que van a formar el glucocálix, que es lo que le da la identidad a la célula y que permite muchas veces incluso reconocer lo propio de lo ajeno. En esta imagen tenemos el mismo diagrama del principio y ahondamos un poco más. Es un resumen de toda la membrana citoplasmática. ¿Cómo se llamaba el modelo? Mosaico fluido, que tenía proteínas. Las proteínas podían ser de dos tipos, integrales o periféricas, y sus funciones más importantes eran transporte de sustancias y comunicación. Lípidos. Lípidos teníamos fosfolípidos, colesterol y glucolípidos, que en ellos los fosfolípidos iban a ser los más importantes por estar de una manera más abundante y formar esta bicapa. Entonces, bicapa lipídica. Y eso permite que esto también sea una barrera semipermeable, que no sea rígida. Tenemos los glúcidos, y los glúcidos son las azúcares, que tenemos los glucolípidos y glucoproteínas. ¿Por qué se llamaban así? Porque cuando un glúcido se une a una proteína se llama glucoproteína, y cuando se une a un lípido o a un fosfolípido se llama glucolípido. Estos glúcidos siempre se van a encontrar por la cara externa porque van a formar el conjunto de glúcidos, se va a llamar glicocálix, y esto es la identidad o huella digital de la célula. En esta imagen vemos lo mismo, el modelo de organización del mosaico fluido. Pero no todo es célula, también tenemos afuera de la célula el medio extracelular, y aquí encontramos lo que llamamos matriz extracelular, que este es un conjunto de proteínas y polisacáridos que son liberados por la misma célula y que permite que las células tengan un ambiente, que se puedan adherir, formar tejidos, y también posibilita la comunicación entre ellas mismas. Esta matriz extracelular, sus componentes más importantes son proteínas fibrosas, como por ejemplo colágeno, elastina, que van a permitir que estas células estén unidas entre sí, se puedan comunicar, puedan formar tejidos y también el ambiente sea favorable para las mismas. La función de esta es entonces proteger a la célula que la rodea, mantener las células unidas, ayudar en un proceso de señalización, activar o inhibir. Es lo que rodea en general a la célula y lo que la mantiene en su lugar. Desde afuera entonces, ahora hacia adentro. Pasando por la membrana, después nos vamos a encontrar con el citoplasma. El citoplasma tiene distintos componentes.
El primero de ellos es el citosol, que es la parte líquida, los organelos que están inmersos en el mismo y el citoesqueleto, que también es un organelo y va a dar la forma a la célula. Entonces el citosol es la parte líquida que rodea los organelos. Es parte del citoplasma del 75 a 90% de agua, entre otras sustancias. Los organelos que van a estar flotando en este citosol. Entonces, dentro de este citosol tenemos los organelos. Los organelos dijimos que eran estructuras especializadas, que tenían que ver con el metabolismo celular, los procesos que necesita la célula para poder vivir, para mantenerse. Entonces estos se encuentran dentro del citoplasma, son estos compartimientos con funciones específicas y que lo encontramos dentro de las células eucariontes, que son las células que estamos viendo, recordar. El citoesqueleto. El citoesqueleto es el primer organelo que vamos a ver. Corresponde a una red de proteínas, ¿ya? Las células eucariontes son capaces de modificar su forma, son capaces de moverse, y todo esto gracias al citoesqueleto. El citoesqueleto tiene tres tipos de filamentos proteicos que son los más importantes, que son los microfilamentos, filamentos intermedios y microtúbulos. Como podemos ver, la forma es distinta, la función de estas partes del citoesqueleto es distinta. ¿Por qué? Por ejemplo, incluso la disposición en la célula, de la manera que se organizan, es distinta. Los microtúbulos van a ser estos que parecen una araña, los microfilamentos van justo por dentro de la membrana citoplasmática, rodeando la célula de manera interna, y los filamentos intermedios que van a estar dispersos en toda la célula para poder organizar la forma de esta. Entonces, microfilamentos, lo más importante es que están compuestos por actina y son las estructuras responsables de la contracción muscular. Se encuentran, como ya dije, justo debajo de la membrana celular, van recubriendo a la célula pero de manera interna y se responsabilizan de la contracción muscular. Los filamentos intermedios, por otra parte, son capaces de bastantes interacciones con el citoplasma, tienen una forma súper especial, rodean toda la célula, pero lo más importante es que son distintos. Depende de la célula, por ejemplo, tenemos los filamentos de queratina, filamentos de desmina, neurofilamentos, etc. ¿Por qué también son distintos? Porque estos van a dar la forma a la célula. Se encuentran en esa disposición que la ocupan por completo y son los principales responsables de dar la forma. Continuamos con los microtúbulos. Los microtúbulos tienen esta estructura que parece un tubo, por eso es su nombre, y están compuestos por su proteína principal, que es la tubulina. También contribuye a mantener la forma, pero ¿qué es lo más importante de los microtúbulos? Que ayudan al movimiento celular. Los microtúbulos entonces se encargan de permitir que la célula se pueda mover. Por otra parte, no olvidemos que están los centriolos, que también forman parte del citoesqueleto. Los centriolos, sí, como dijimos, son solamente o están solamente presentes en las células animales, que es una pareja de estructura que se encuentran generalmente al centro de la célula y ayudan a la migración de los cromosomas durante el proceso de la mitosis o división celular. Entonces, su función principal es dirigir el movimiento de los cromosomas durante la mitosis. Y ahí está la organización, distintos, los microtúbulos que generan esta araña, los filamentos de actina que rodean a la célula de manera interna y los filamentos intermedios que ocupan toda la célula porque dijimos que eran los que van a dar la forma. Resumen entonces, microtúbulos, movimiento. Filamentos intermedios, forma celular y microfilamentos, contracción muscular. Entonces, saliendo del citoesqueleto, tenemos otra estructura que es muy importante, que es la que llamamos núcleo. El núcleo, de hecho, es tan importante que ayuda a diferenciar a los procariontes de los eucariontes. El núcleo es una estructura redondeada, generalmente es única, ocupa una posición central en la célula. Su forma va a determinarse, sí, de la forma de la célula. Y este tiene unos componentes también que ayudan a que sea núcleo, como la envoltura nuclear. Por eso es la gran diferencia también entre nucleoide y núcleo. Estos
tienen una envoltura nuclear, una membrana que los rodea y los protege al DNA que está en su interior. Tiene cromatina, que es como se organizan los cromosomas, el material genético, el DNA, y tiene una matriz nuclear, que es como una especie de citoplasma del núcleo. Entonces, la envoltura nuclear está formado por una doble membrana, hay un espacio entre medio que se llama espacio periplásmico y su función, que es lo más importante, es aislar y proteger al material genético y regular el traspaso de sustancias del intranuclear hacia el citoplasma. ¿Quién regula el traspaso de las sustancias? Estos complejos del poro. Estos complejos de poro se encuentran rodeando toda la membrana nuclear o envoltura nuclear y permite el traspaso de RNA mensajero, ribosomas, lo que sea que tenga que entrar y salir del núcleo. Otra estructura importante es la cromatina, un complejo formado por DNA que ayuda a formar lo que son los cromosomas y organizar bien nuestro material genético o ADN. El nucleolo, por otra parte, es una estructura única, central, en la cual va a tener como función principal la ensamblaje y la producción de los componentes ribosómicos. Recordemos que los ribosomas son estas estructuras que permiten que nosotros podamos, o que la célula pueda generar proteínas nuevas. ¿Y dónde nacen estos ribosomas? En el nucleolo. Dentro del nucleolo salen del núcleo y ejercen su acción. No olvidar que los ribosomas son gran parte del retículo endoplásmico rugoso. Por tanto, nacen del nucleolo, pero su acción la ejercen en otro lugar de la célula. Entonces, ese es el núcleo. Saliendo del núcleo, justo después encontramos lo que es el retículo endoplásmico. El retículo endoplásmico es un organelo membranoso que viene a continuación del núcleo y lo vamos a dividir en dos. Su papel más importante es que ayuda a la biosíntesis celular, o sea, sintetiza los componentes que necesita la célula para formar o nuevas células o realizar el proceso de mitosis, mantenerse, regenerarse, entre otros. Entonces están estos dos tipos, el retículo endoplásmico rugoso y el retículo endoplásmico liso. La diferencia, ambos son organelos membranosos, pero la diferencia está por los ribosomas. Por eso el retículo endoplásmico rugoso recibe este nombre. Entonces, los ribosomas están adheridos a esta membrana, que conocemos como retículo endoplásmico, y está el retículo endoplásmico rugoso lleno de ribosomas. Por tanto, ¿cuál será entonces la función del retículo endoplásmico rugoso? La generación de proteínas. Porque los ribosomas de eso se encargan, de generar proteínas. Y este retículo endoplásmico rugoso está lleno de ribosomas, por eso recibe ese nombre, rugoso, ribosomas, recordemos eso. Y entonces la función principal va a ser generar proteínas. Por otro lado, está el retículo endoplásmico liso, que viene siempre a continuación del rugoso, porque es una extensión del mismo. La mayoría de las células tienen muy poco retículo endoplásmico liso, en una menor cantidad, y la función más importante es poder generar lípidos, pero no cualquier lípido, sino que los fosfolípidos y el colesterol. Entonces, retículo endoplásmico liso, lugar de síntesis de fosfolípido y colesterol. Que no olvidemos que son componentes súper importantes, de hecho, para formar la membrana citoplasmática. Y recapitulando, volvemos a los ribosomas, que son estos especies de organelos sin membrana, y que lo más importante de ellos es que transforman el ARN mensajero, que es una especie de mensaje, de traducción que viene desde el núcleo, con una guía de ensamblaje. Ellos reciben estas instrucciones que vienen del DNA y lo transforman en proteínas. Entonces, función de los ribosomas, síntesis proteica. ¿Dónde nacen los ribosomas? En el nucleolo. ¿Y dónde después se establecen y realizan su función? En el retículo endoplásmico rugoso. Retículo endoplásmico, biosíntesis. Retículo endoplásmico rugoso porque tiene ribosomas. Y retículo endoplásmico liso, genera fosfolípidos.
Otra estructura que ayuda bastante al proceso de biosíntesis es el complejo de Golgi. También es un saco membranoso, son vesículas que se encuentran a continuación del retículo endoplásmico y el aparato de Golgi tiene dos funciones. Primero, sintetizar azúcares, principalmente polisacáridos. Y la otra función es dirigir o dar una función a las proteínas. Las proteínas estas que se generaron del retículo endoplásmico rugoso, el complejo de Golgi se encarga de enviarlas a su sitio de acción. Entonces, recibe estas proteínas, recibe los lípidos que fueron del retículo endoplásmico, los organiza y después los distribuye. Es una especie de recursos humanos, si pensamos en la célula como como una empresa, como un ente financiero casi, decimos que esto es como el recurso humano. Toma las proteínas, toma los fosfolípidos, los organiza y los distribuye a su lugar de acción o al lugar donde tienen que quedar finalmente en la célula. Vamos rápido, pero esto es un resumen, recordemos. Mitocondrias entonces, otro organelo celular. Características principales son dos membranas, una externa que está lisa y otra interna que tiene crestas mitocondriales porque es una interna que es rugosa, que ayuda a que tenga más espacio. ¿Y por qué es importante? Porque en estas crestas mitocondriales se va a generar el ATP. La función principal de las mitocondrias es la generación de ATP o energía para la célula. Lisosomas, vesículas o vacuolas. Recordemos que habían vacuolas en las células vegetales y en las células animales. Incluso en las vegetales había una gran vacuola central. De todas estas vacuolas, estas reciben el nombre específico lisosomas, ya que tienen en su interior hidrolasas ácidas. ¿Qué son las hidrolasas ácidas? Son unas enzimas que ayudan a digestión. ¿Por qué reciben ese nombre y por qué son tan específicos? Porque estos lisosomas son vacuolas que en su interior tienen un pH alrededor de 5. Y este pH permite que estas hidrolasas ácidas funcionen a su máxima capacidad y puedan realizar procesos de destrucción, digestión de ya sea organelos que están viejos, digestión celular de macromoléculas, microorganismos, los fagocitos, por ejemplo, los macrófagos que se encargan de fagocitar en el sistema inmune y comerse, entre comillas, estas bacterias, ellos tienen altas cantidades de lisosomas porque estos lisosomas son los que van a destruir. Los peroxisomas también son vacuolas. Recordemos, lisosomas y peroxisomas entran en la calidad o clasificación de vacuolas, lo que los diferencia y por qué los hace específicos en base a su nombre, por su contenido. Los lisosomas tenían hidrolasas ácidas y los peroxisomas tienen catalasas. ¿Por qué son los peroxisomas importantes? Porque protegen a la célula de la acumulación de peróxido de hidrógeno. Este es un compuesto de desecho que es nocivo para la célula. Entonces, ¿qué pasa? Este peróxido de hidrógeno es absorbido, se lleva al interior de los peroxisomas y ahí hay una enzima que se llama catalasa que va a realizar un proceso químico que va a remover átomos de oxígeno para metabolizar este compuesto de desecho y hacer que no se acumule en la célula. Y como ya dije, ambos son vacuolas. ¿Y qué son las vacuolas? Son estructuras llenas de fluidos, pueden servir para almacenar alguna sustancia o, en el caso de las dos anteriores que vimos, van a tener funciones específicas. Entonces, esos son los organelos importantes de recordar. Estructura, función, característica, función, diferencias entre eucariontes, procariontes. Clarísimo, tienen que tener clarísimo, chicos, cuál es la función de cada organelo. Ya, entonces para iniciar la segunda parte de este repaso, abarcamos la clase de células y salud. Para esto tenemos que recordar que en los tejidos normales del cuerpo existe un equilibrio entre la tasa de división celular,
que ayuda a la multiplicación y a la sobrevida de las células, y la tasa de muerte celular. Dependiendo de este tejido, esta tasa va a ser distinta, pero siempre debe encontrarse en equilibrio. ¿Qué pasa? Hay enfermedades donde se encuentra una muerte celular aumentada. O sea, hay más muerte que regeneración. Dentro de ellas encontramos la diabetes, el SIDA, Alzheimer, Parkinson y Huntington. En cambio, otras enfermedades en las que particularmente la sobrevida celular se encuentra aumentada. ¿Qué quiere decir? Las células estas no se destruyen, existen y se perpetúan eternamente casi, como en el caso del cáncer. Esto también es un problema. Ahora, los procesos de muerte celular. Vamos a conocer dos procesos importantes, que el primero es la apoptosis. En la apoptosis, la célula comienza este proceso, es un proceso ordenado, es un proceso en que la célula lo hace voluntariamente, un proceso dirigido, y la célula comienza este proceso, detiene su maquinaria metabólica, detiene la función de sus organelos. Después, posteriormente, el núcleo se condensa. Una vez que el núcleo se condensa, se empiezan a formar estas vesículas con la misma membrana citoplasmática en la que se envuelven los trozos de célula y va a formar algo que conoceremos como cuerpos apoptóticos. Y los cuerpos apoptóticos no son más que trozos de célula que ocurrió como esta autodigestión, que la célula se dividió en miles de trozos pequeños para después ser destruido por los fagocitos del sistema inmune. Entonces, lo más importante de la apoptosis es que es una muerte celular programado. Es un proceso celular genéticamente controlado. A través del DNA se puede controlar la célula este proceso. Es importante que esta autodigestión controlada, como se conoce en la apoptosis, es un proceso, como ya dijimos, ordenado y controlado. Se divide en 4 fases. Primero la separación, que es cuando la célula detiene sus organelos, su funcionamiento, el funcionamiento de la maquinaria metabólica. Después comienza a condensarse y lo que más característico es de esta fase es que el núcleo se condensa, se achica. Después se fragmenta, se divide en varios pedazos que dijimos que iban a recibir el nombre de cuerpos apoptóticos para finalmente que estos cuerpos apoptóticos fueran fagocitados por los macrófagos del sistema inmune. Entonces decimos que la apoptosis consiste en una serie de acontecimientos que al final llevan a la célula a su autodestrucción. Es como un suicidio celular. Distinto a ese, entonces dijimos que íbamos a hablar de muerte celular y lo íbamos a dividir en dos. Está la apoptosis y está la necrosis. La apoptosis es este proceso controlado, que podemos ver en esta imagen en la parte superior, y la necrosis, que viene del griego necros, que significa cadáver, que lo más importante y distintivo de este proceso es que es una muerte patológica. ¿Ya? Aquí una célula entra en este proceso irreversible y se destruye por algún factor externo o por alguna patología que lleva a la muerte de la célula. Entonces, apoptosis es un proceso controlado y necrosis es la destrucción de una muerte por motivos patológicos en los cuales se rompe su membrana. Otra diferencia importante es que la apoptosis no provoca inflamación, no provoca destrucción del tejido subyacente, en cambio la necrosis sí provoca inflamación y afecta a otros tejidos. Causas de la necrosis: isquemia o hipoxia. Recordemos que isquemia es cuando se tapan los vasos sanguíneos. Hipoxia es la falta de oxígeno en los tejidos que lleva a la muerte de las células. Traumatismos físicos, agentes químicos, variaciones térmicas, etc. Como ya las vimos en clase. Esos dos eran la muerte celular. ¿Ya? Ahora vamos a pasar al otro proceso, que es la proliferación descontrolada de las células. Esto corresponde a un proceso de división celular sin control. Puede ser en cualquier parte del cuerpo, generando un exceso de tejido que se denomina tumor o neoplasia. Ese tumor o neoplasia va a ser lo mismo. ¿Qué pasa con este tumor o neoplasia? Siempre se van a generar por culpa de una mutación. En este caso, puede ser por radiación, por virus carcinógeno, agentes externos. En general, esta mutación significa que es un daño al material genético, en el cual la célula puede reparar el daño y volver a la normalidad, o ya si este daño afecta a los genes que regulan la apoptosis, queda una célula mutada,
que no se va a destruir a sí misma, que entra en este proceso de inmortalidad celular, por decirlo de alguna manera. Entonces, peor, cuando una célula mutada, hay activación de lo que llamamos los oncogenes, inactivación de los antioncogenes, que los regulan, y además, que ya vimos que los genes que regulan la apoptosis están afectados, esta ya se llama una célula cancerígena. ¿Por qué? Porque se activaron estos oncogenes y los genes de la apoptosis quedaron silenciados. Y esta célula cancerígena generalmente hace un proceso que se llama expansión clonal, que es cuando se empieza a multiplicar y ahí el tumor progresa y se transforma en un tumor maligno. Pero tenemos que hacer una gran diferencia de los tumores o neoplasias. Están las neoplasias benignas y las malignas. Las benignas pueden incluso detener su crecimiento, disminuir su tamaño y se quedan en la zona localizados. Una neoplasia benigna nunca va a migrar hacia otra zona del cuerpo. Y esa es la diferencia, que los tumores malignos corresponden a una neoplasia cancerosa. Entonces, cuando hablamos de tumores malignos, hablamos de cáncer. Puede diseminarse a distintas partes del organismo e invadir distintas partes por un proceso que se llama metástasis. Gran diferencia entonces, los tumores benignos nunca migran a ninguna parte del cuerpo, se quedan solo como una acción local, en cambio los malignos es un tumor que puede dirigirse a otras partes del cuerpo y realizar este proceso que se llama metástasis, y cuando ya hablamos que el tumor es maligno y realiza metástasis, estamos ya enfrentándonos a un cáncer. En esta imagen que ven acá tenemos células normales, células no cancerosas, tumor o neoplasia benigna que se queda en el lugar, no se extiende a otras zonas y puede ser extirpado fácilmente. En cambio, las neoplasias malignas o cancerosas se empiezan a realizar este proceso de expansión clonal, se multiplican, realizan un proceso de angiogénesis y por los vasos sanguíneos, incluso también por los vasos linfáticos, se diseminan a distintas partes del cuerpo. Entonces, ¿qué es un tumor? ¿O qué pasa con estos tumores? Los tumores invaden y penetran las células cancerosas a otras células del cuerpo, asimilándose a la función de estas y empiezan a proliferar. La metástasis entonces es cuando estas células cancerosas se parte de un tumor maligno, se diseminan al resto del cuerpo, como dijimos, por los vasos sanguíneos o por los vasos linfáticos. Esto ya es cáncer. Las células cancerosas estimulan este proceso que conocemos como angiogénesis, que es la generación de nuevos vasos sanguíneos. Ya que el tumor maligno compite con el tejido normal, muchas veces se atrofia, disminuye el tamaño y muere el tejido normal debido a que esta neoplasia maligna utiliza todos los nutrientes y empieza a proliferar y a crecer de una manera indiscriminada. Entonces, cuando la persona está afectada por estos tumores malignos que tienen la capacidad de hacer metástasis, que tienen la capacidad de hacer angiogénesis, es cuando decimos que la persona ya está en un proceso de canceroso o cáncer. Causas del cáncer, hay varios factores, factores ambientales, alimentos, agentes químicos, la radiación UV, oncogenes, y dentro de estos también vamos a nombrar al VPH o al HPV, que es lo mismo, que es el virus del papiloma humano, que deriva muchas veces en cáncer cervicuterino. Este es el virus del papiloma humano. En la imagen aparecen lesiones del virus del papiloma humano. ¿Y qué hace este? Este virus no tiene grandes síntomas, provoca esta acumulación de tejido, estos condilomas, que son verrugas genitales que no duelen, no pican, son indoloras, no se sienten y en el interior del cuello uterino pueden llegar a generar cáncer de cuello cervicuterino. Para esto se debe detectar con el Papa Nicolau o el PAP, que es una extracción, una pequeña biopsia del tejido, en la cual, con ciertos colorantes, se somete a este proceso, el cual se mira después en el microscopio y podemos encontrar células afectadas, por ejemplo, teñidas de azul, y las células epiteliales normales de la zona teñidas de rojo. Y así se puede distinguir si existen estas células
que van a formar estos tejidos anormales. Porque ¿qué hace el virus del papiloma humano? Entra en las células epiteliales de la zona genital y hace que éstas se reproduzcan. Causa una alteración en el DNA, una mutación en las células, y hace que se reproduzcan descontroladamente formando estos tejidos, estos condilomas o estas verrugas genitales. Y eso en las mujeres, cuando no es detectado a tiempo, puede producir cáncer de cuello cervicuterino. El cáncer entonces se inicia con la transformación de estas células, es multifactorial, puede ser genético, ambiental, y en la mayoría de los casos sí se necesita la presencia de un factor externo para que afecte el funcionamiento de estos genes. Vemos que el estilo de vida de hoy en día, la dieta, la comida no saludable, el consumo de tabaco aumentan y son los factores más importantes que inciden en la alta tasa de generación de neoplasias malignas. Y en esta imagen aparece cómo se realiza el Papa Nicolau con este espéculo que se entra con la zona del cepillo, se toma una muestra y esa muestra es la que se va después a teñir, a hacer en este frotis para ver si existen células que están invadidas por este virus del papiloma humano. Chicos, cualquier duda me consultan al correo electrónico, ustedes ya lo tienen y les deseo éxito en la ELA. Recuerden repasar todos los organelos con la estructura, la función de los mismos y lo más importante es función, célula, patología.